Hola amantes del terror, repasemos algunos informes que nos enviaron. Hola, me llamo Miguel y les voy a contar algo que me pasó cuando trabajaba de conserje en el antiguo Teatro Municipal. Era una de esas noches de invierno, exactamente a las 11:47, cuando las luces del escenario se encendieron solas por primera vez. El teatro llevaba meses cerrado por reformas, y sabía que nadie más tenía acceso al lugar excepto yo. Hasta ese momento, estaba en completo silencio, solo se oía el viento golpeando las viejas ventanas y el crujido ocasional de la madera antigua. El antiguo dueño, don Ramón, me había dado una advertencia específica en mi primer día de trabajo. Me dijo con total seriedad, mirándome fijamente a los ojos: si las luces se encienden después de medianoche, no subas al escenario. Solo observa desde el público y espera a que se apaguen solas. En aquel momento, pensé que era una simple superstición de viejos, pero su expresión me hizo recordar esas palabras. Conocía el teatro desde hacía más de 40 años, desde que aún funcionaba. Esa noche en particular, decidí investigar la causa del problema eléctrico. Las luces seguían encendidas, proyectando extrañas sombras que danzaban en las paredes. Caminé por el pasillo principal hacia el público, sintiendo un frío creciente a medida que me acercaba. No era el frío invernal habitual, sino algo diferente, como si el aire estuviera impregnado de una energía antigua y perturbadora. Mis pasos resonaban de forma extraña, como si otros pies marcharan a mi lado. Al llegar a la entrada del auditorio, oí claramente aplausos provenientes del interior. No eran aplausos grabados ni de un sistema de sonido, sino aplausos humanos reales, con ritmo e intensidad variables. Mi corazón se aceleró, pero mantuve la calma profesional. Empujé la pesada puerta de madera y entré en la zona de asientos. El sonido de los aplausos continuó, pero no pude identificar su origen exacto. Los antiguos asientos rojos estaban todos vacíos, cubiertos por una fina capa de polvo. El frío se intensificó drásticamente mientras estaba en medio del público. Mi aliento empezó a evaporarse, algo imposible considerando que minutos antes la temperatura había sido normal. Sentí como si miles de ojos invisibles me observaran, escrutando cada uno de mis movimientos. Las luces del escenario destellaron 3 veces, creando un patrón que parecía intencionado. Fue entonces cuando me di cuenta de que los aplausos habían cesado abruptamente, reemplazados por un silencio aún más inquietante. En el escenario iluminado, comencé a distinguir formas que no deberían haber estado allí. Al principio, pensé que eran solo juegos de luces y sombras, pero las siluetas se fueron definiendo cada vez más. Eran figuras humanas, vestidas con trajes de época, que se movían con gestos teatrales exagerados. Una mujer con un vestido largo señalaba al público inexistente, un hombre con sombrero de copa gesticulaba dramáticamente, y otros personajes tomaban posiciones como si estuvieran en medio de una función. Recordé de inmediato la advertencia de don Ramón de no subir al escenario. Permanecí entre el público, observando cómo se desarrollaba ante mis ojos aquella escena imposible. Las figuras parecían representar una obra trágica, con movimientos lentos y solemnes. Por unos instantes, incluso pude oír fragmentos de diálogo en español antiguo, palabras que resonaban como susurros amplificados en el teatro vacío. La atmósfera estaba cargada de intensas emociones: dolor, desamor, traición y muerte. Cuando di un paso involuntario hacia el escenario, la reacción fue inmediata y aterradora. Las pesadas cortinas rojas se cerraron con un movimiento violento, produciendo un sonido que reverberó por todo el teatro como un trueno. Las luces parpadearon frenéticamente antes de apagarse por completo, sumiendo la sala en una oscuridad total. El frío desapareció al instante y el silencio volvió a la normalidad. Permanecí en la oscuridad durante unos minutos, intentando procesar lo que acababa de presenciar. Al día siguiente, les conté el incidente a algunos compañeros de mantenimiento. Descubrí que varios conserjes nocturnos habían reportado fenómenos similares a lo largo de los años. Todos mencionaron las mismas características: luces que se encendían solas, figuras en el escenario, aplausos invisibles y una sensación de frío intenso. Uno de los empleados más veteranos me contó que el teatro había sido escenario de una tragedia décadas atrás, cuando un incendio durante una función causó varias muertes entre actores y espectadores. Busqué en los archivos municipales y encontré registros de la tragedia. En 1962, durante la representación de la obra Lágrimas de Medianoche, se produjo un incendio entre bastidores que se extendió rápidamente. 17 personas murieron, incluyendo 8 actores que estaban en escena en el momento del accidente. La obra nunca se terminó, interrumpida en el segundo acto cuando las llamas consumieron el decorado. Los sobrevivientes informaron que los actores continuaron actuando incluso después del incendio, como si estuvieran atrapados en sus papeles. Regresé al teatro unas noches después, equipado con una potente linterna y un termómetro. Quería documentar el fenómeno de forma más científica. A las 11:47 en punto, igual que la primera vez, las luces se encendieron solas. Esta vez, mantuve la distancia y observé los detalles con más atención.
Las figuras en el escenario representaban las mismas escenas, en los mismos momentos, como si fueran una grabación repetida de algo ocurrido décadas atrás. El termómetro confirmó la drástica bajada, de 18 grados centígrados a 3 grados centígrados en cuestión de segundos cuando aparecieron las apariciones. La linterna captó detalles que mis ojos habían pasado por alto en la primera experiencia. El vestuario de los actores fantasmas era auténtico de la época y sus expresiones faciales transmitían una profunda angustia, como si fueran conscientes de su condición pero incapaces de escapar de ella. Era como si estuvieran eternamente atrapados en ese último instante antes de la tragedia. Durante las siguientes semanas, establecí una rutina de observación. El fenómeno se repetía siempre al mismo tiempo, con las mismas características. Poco a poco, comencé a reconocer a los diferentes actores y sus roles en la obra inconclusa. La mujer del vestido largo era claramente la protagonista, siempre el centro de atención. El hombre del sombrero de copa parecía ser el villano de la historia, con gestos amenazantes y una postura imponente. También había una joven que interpretaba el papel de hija o hermana menor, siempre buscando protección. Un descubrimiento inquietante fue darme cuenta de que los aplausos que escuchaba provenían del propio público. Al prestar atención, podía distinguir diferentes intensidades y ritmos de aplausos, como si cientos de espectadores invisibles estuvieran observando la obra junto a mí. En algunas ocasiones, incluso oí susurros y comentarios en voz baja, como si la gente comentara la obra entre ellos. La sensación de no estar solo entre el público se volvió constante. Decidí profundizar en la historia de la obra Lágrimas de Medianoche. Encontré el texto original en la biblioteca municipal y descubrí que era una tragedia romántica sobre el amor imposible y la muerte. La historia culminaba con el suicidio de la protagonista en el tercer acto, una escena que nunca se representó debido al incendio. Según el guión, debía envenenarse en el escenario durante una escena de gran intensidad emocional, mientras el público observaba en respetuoso silencio. La revelación más impactante llegó cuando hablé con una anciana que había sobrevivido al incendio. Doña Carmen, que entonces tenía 89 años, me contó detalles que no figuraban en los registros oficiales. Según ella, los actores continuaron actuando incluso cuando las llamas comenzaron a extenderse. La protagonista, una joven actriz llamada Esperanza Morales, estaba en medio de una escena crucial cuando se percató del incendio. En lugar de huir, terminó sus diálogos, muriendo en el escenario exactamente como se suponía que debía hacerlo su personaje en la obra. Esta información cambió por completo mi perspectiva sobre los fenómenos que presenciaba. No eran solo ecos del pasado, sino un intento desesperado por completar algo que había quedado inconcluso. Los actores fantasma estaban eternamente atrapados en ese bucle, repitiendo sin cesar los dos primeros actos, pero sin llegar nunca al final de la historia que les costó la vida. La tragedia real se había convertido en parte de la tragedia ficticia, creando una capa adicional de sufrimiento. En mis últimas observaciones, noté que las figuras en el escenario parecían percatarse de mi presencia. De vez en cuando, algún actor me miraba directamente entre el público, como si me reconociera como parte del público que necesitaban desesperadamente para completar su misión. La protagonista femenina, en particular, me lanzaba miradas suplicantes, sobre todo antes de que bajara el telón. La experiencia me dejó una profunda huella, cambiando mi perspectiva sobre la naturaleza de la realidad y la muerte. Continué trabajando en el teatro hasta que terminaron las renovaciones, siempre acatando la advertencia de don Ramón de no subir al escenario. Cada noche, a las 11:47, me encontraba entre el público y presenciaba aquella función interminable, sintiéndome a la vez testigo privilegiado y prisionero de una tragedia que se negaba a terminar. Cuando se completaron las renovaciones y el teatro reabrió al público, el fenómeno disminuyó significativamente. Las funciones parecían brindar un alivio temporal a los ánimos abatidos, pero en noches especialmente tranquilas, aún podía ver luces tenues encendiéndose solas en el escenario. Quizás se trataba simplemente de un viejo problema eléctrico que nunca se resolvió por completo. O quizás era algo que no debería haber quedado inacabado durante tanto tiempo, algo que aún buscaba su verdadero fin en las sombras de ese histórico teatro. Antes de pasar a la siguiente historia, suscríbete a nuestro canal. Seguimos. Hola, me llamo Carlos y les voy a contar lo que me pasó cuando me convertí en parte de un público que nunca puede irse. Eran exactamente las 2:15 de la mañana cuando vi la puerta del teatro entreabierta, como si alguien hubiera olvidado cerrarla por completo. Una canción melancólica se escapaba de adentro, una melodía de piano que parecía contener toda la tristeza del mundo. El sonido me atrajo como un imán, despertando mi curiosidad sobre lo que podría estar sucediendo en ese lugar abandonado hace tanto tiempo. Al acercarme a la entrada principal, vi un viejo cartel colgado en la pared, sus letras estaban descoloridas por el tiempo, pero aún legibles. Decía claramente, después del atardecer, los asientos de las filas 1 a 3 están reservados. No se siente. Al principio, me pareció extraño encontrar un cartel así en un teatro que llevaba años cerrado. ¿Quién habría puesto ese cartel allí?
¿Y por qué, en concreto, estaban reservadas esas filas? La curiosidad venció al sentido común y decidí investigar. El pasillo principal estaba sumido en la oscuridad, iluminado únicamente por la tenue luz que entraba desde la calle a través de las ventanas empañadas. Mis pasos resonaban de forma extraña, como si el sonido se multiplicara y volviera a mí amplificado. Las paredes estaban cubiertas de fotografías antiguas de actuaciones pasadas, rostros sonrientes de actores que probablemente ya no estaban con nosotros. Cada imagen parecía observarme mientras caminaba hacia el sonido del piano. La música se intensificaba a medida que me acercaba a la puerta del auditorio. No era una melodía cualquiera, sino una composición melancólica que parecía contar una historia de amor perdido y muerte prematura. Las notas graves reverberaban en las paredes, creando una atmósfera densa, cargada de emociones ancestrales. Sentí un escalofrío al darme cuenta de que la música no provenía de un equipo de sonido, sino de un piano de verdad, tocado por manos invisibles. Al llegar a la puerta del auditorio, dudé un momento. El pomo estaba helado, tan frío que casi me quemaba la piel al tocarlo. El metal parecía absorber el calor de mis manos, dejándome una sensación de entumecimiento que me subía por el brazo. Respiré hondo y giré lentamente el pomo, abriendo la pesada puerta con un gemido bajo y prolongado. El sonido resonó por el teatro como el suspiro de un alma atormentada. Dentro del auditorio, el frío era aún más intenso. Mi aliento se hacía visible en pequeñas nubes de vapor y me sentí como si hubiera entrado en una cámara frigorífica. Los antiguos asientos rojos estaban alineados en filas perfectas, cubiertos de una capa de polvo que brillaba en la penumbra. El escenario frente a mí estaba parcialmente iluminado por una luz difusa, creando sombras danzantes que se movían independientemente de cualquier fuente de luz. Fue entonces cuando vi algo que cambió mi percepción de la realidad para siempre. En el escenario, figuras translúcidas se movían con gestos teatrales, representando una escena que parecía familiar pero imposible. Eran actores fantasmales, vestidos con trajes de época, representando una obra con auténtica precisión y emoción. La protagonista, una mujer con un vestido largo y el cabello oscuro recogido en un elegante moño, gesticulaba dramáticamente mientras lágrimas invisibles corrían por su rostro translúcido. A su lado, un hombre con frac y sombrero de copa interpretaba al amante traicionado, con los ojos brillantes de una profunda tristeza que trascendía la muerte. Otros actores ocuparon sus lugares en el escenario, cada uno contribuyendo a una narrativa silenciosa que no pude comprender del todo, pero que me conmovió profundamente. Era como ver los ecos de una tragedia ocurrida décadas atrás, pero que se repetía eternamente. Fascinado por la actuación, caminé lentamente por las filas de asientos hacia un asiento en la cuarta fila, atendiendo instintivamente a la advertencia sobre los 3 primeros. Pero al sentarme, ocurrió algo extraordinario y aterrador. La aparentemente común silla de terciopelo rojo se convirtió en parte de mí, como si nos hubiéramos fusionado. Intenté levantarme, pero mi cuerpo no respondía a las órdenes de mi cerebro. Estaba clavado en ese asiento como si unas garras invisibles me sujetaran. Al mismo tiempo, oí un sonido que me heló la sangre, el clic distintivo de una puerta al cerrarse. Me giré rápidamente y vi que la puerta por la que había entrado estaba firmemente cerrada. Intenté gritar pidiendo ayuda, pero mi voz salió débil y apagada, ahogada por la peculiar acústica del teatro. El pánico empezó a apoderarse de mí al darme cuenta de que ni siquiera podía mover los dedos, como paralizado por una fuerza sobrenatural. La función continuó, pero ahora noté detalles que antes me habían pasado desapercibidos. Los actores fantasmas me miraban fijamente de vez en cuando, como si reconocieran a un nuevo espectador. Sus miradas no eran hostiles, sino melancólicas, llenas de una triste compasión que me hizo comprender que comprendían mi situación. Me había convertido en parte de algo mucho más grande y antiguo de lo que hubiera imaginado. El piano seguía sonando, pero ahora podía ver claramente al músico, un hombre mayor con ropa formal, cuyos dedos translúcidos se deslizaban sobre las teclas con una destreza que desafiaba su naturaleza espectral. Tocaba con pasión, como si cada nota fuera una súplica para que la pieza finalmente alcanzara su fin natural. La música era a la vez hermosa y evocadora, la banda sonora perfecta para la eterna tragedia que se desarrollaba ante mis ojos. A medida que pasaban las horas, o quizás los minutos, pues el tiempo parecía distorsionado en ese lugar, empecé a notar a otros espectadores en la platea. Al principio, pensé que estaba solo, pero poco a poco distinguí siluetas tenues ocupando asientos dispersos por el teatro. Eran otros como yo, personas que en algún momento se habían sentido atraídas por la música y los misterios del teatro, solo para descubrir que se habían convertido en prisioneros de una función interminable. Algunos parecían llevar décadas allí, con sus formas casi completamente translúcidas, integrados en el entorno como parte del mobiliario fantasmal. Otros, como yo, aún conservaban su aspecto sólido, lo que sugería que eran incorporaciones más recientes al público cautivo. Todos compartían la misma expresión de melancólica resignación, como si hubieran aceptado su destino tras infructuosos intentos de huida.
Intenté comunicarme con los demás espectadores mediante gestos y miradas, pero parecían absortos en sus propias experiencias, absortos en la eterna representación. Algunos movían los labios como si susurraran, quizá comentando la obra o rezando en silencio pidiendo la liberación. La soledad entre la multitud fantasmal era abrumadora, añadiendo un nuevo tormento a mi encarcelamiento. La obra que se desarrollaba en el escenario parecía ser la misma que había desencadenado la tragedia original del teatro. Era una historia de amor imposible, traición y muerte, donde cada acto generaba tensión hasta un clímax que nunca llegó. Los actores actuaron con genuina emoción, como si experimentaran esas emociones por primera vez, a pesar de haber repetido probablemente las mismas escenas miles de veces a lo largo de las décadas. Durante un momento particularmente intenso de la función, la protagonista se dirigió directamente al público, sus ojos se encontraron con los míos con una intensidad que me hizo estremecer. Pronunció palabras que no pude oír con claridad, pero que sentí resonar en mi alma. Era un grito de ayuda, una súplica para que alguien rompiera el ciclo que los mantenía atrapados en esa función eterna, pero no tenía ni idea de cómo podía ayudar cuando yo mismo estaba atrapado. Las horas se convirtieron en una eternidad de repetición. La misma pieza, los mismos gestos, las mismas emociones se repetían una y otra vez. Observé, hipnotizado y horrorizado, cómo mi cordura se deterioraba lentamente. La música de piano se convirtió en la banda sonora de mi gradual descenso a la locura, cada nota martillando mi conciencia como gotas de agua en un instrumento de tortura chino. A veces, creía que todo era solo un sueño vívido, una experiencia onírica provocada por el estrés o la fatiga. Intenté convencerme de que despertaría en mi cama, aliviada al descubrir que nada de eso era real. Pero la persistencia de las sensaciones, el frío, la presión de la silla, el sonido del piano, me mantuvo anclada a esa imposible realidad, obligándome a aceptar que mi situación era genuinamente sobrenatural. Poco a poco, empecé a comprender las reglas no escritas de ese lugar maldito. El teatro funcionaba como una prisión temporal, capturando a quienes se atrevían a entrar al anochecer y convirtiéndolos en espectadores eternos de una tragedia que se negaba a terminar. Éramos el combustible de la energía que mantenía a los actores fantasmas atrapados en su bucle infinito, nuestra presencia alimentaba la maldición que les impedía encontrar la paz. Con cada reposición de la obra, percibía diferentes matices, detalles que se me habían escapado en funciones anteriores. Era como si el teatro revelara gradualmente sus secretos, capa por capa, a quienes estaban condenados a verla indefinidamente. Quizás se debía a su cruel forma de entretenimiento, o quizás a un mecanismo de tortura psicológica diseñado para quebrantar por completo la cordura de sus víctimas. Cuando finalmente acepté mi destino, una extraña calma me invadió. Dejé de luchar contra las cadenas invisibles que me ataban a la silla y me entregué por completo a la experiencia. Aplaudí en los momentos oportunos, suspiré durante las escenas románticas y sentí lágrimas de verdad correr por mi rostro en los momentos más trágicos. Me había convertido justo en lo que el teatro quería, una espectadora perfecta, eternamente dedicada al arte. Pudo haber sido un sueño extremadamente vívido, producto de una mente cansada que confundió la realidad con la fantasía. O quizás realmente me convertí en parte de ese público fantasmal, condenado a aplaudir eternamente una actuación que nunca llegará a su merecido final. La distinción entre sueño y realidad se ha vuelto irrelevante entre esos muros embrujados, donde el tiempo carece de significado y la eternidad es solo otra palabra para la desesperación. Antes de pasar a la siguiente historia, suscríbete a nuestro canal. Seguimos. Hola, me llamo José y les contaré cómo me convertí en el protagonista de la última y más aterradora función del teatro maldito. Era exactamente medianoche cuando decidí entrar en ese lugar olvidado por el tiempo, guiado por una obsesión que llevaba semanas creciendo en mí. Había investigado a fondo sobre la tragedia de 1962, la obra inacabada Lágrimas de Medianoche y la maldición que atrapó las almas de los actores que murieron en el incendio. Como actor experimentado, sentí que era mi responsabilidad intentar romper ese ciclo infernal. El guión original de la obra estaba en mi mochila, una copia auténtica que había obtenido del archivo municipal tras semanas de trámites burocráticos. En la última página había una nota manuscrita que me heló la sangre: el protagonista debe morir de verdad en el acto 3 para que la maldición termine. Solo entonces las almas hallarán descanso. La letra era antigua, probablemente la del director de la obra original, don Alfonso Mendoza, quien también murió en el incendio intentando salvar a sus actores. Al entrar al teatro, sentí de inmediato la presencia de los espíritus que habitaban el lugar. El aire era denso, cargado de una densa energía que parecía rodearme como una niebla invisible. Mis pasos resonaban extrañamente, como si estuvieran acompañados de otras huellas fantasmales. El telón rojo del escenario se mecía suavemente, aunque no corría viento dentro del edificio. Me coloqué en el centro del escenario y comencé a recitar los primeros versos del protagonista, don Ricardo, el joven noble atormentado por un amor imposible. Mi voz resonó en el público vacío, pero poco a poco me di cuenta de que no estaba solo.
Las sombras comenzaron a materializarse a mi alrededor y los demás personajes de la obra ocuparon sus lugares. Era Esperanza Morales, la protagonista que murió en el incendio, ahora una figura translúcida de melancólica belleza, de pie junto a mí como doña Isabel, mi amor imposible en la historia. A medida que avanzaban los actos, sentí que el frío se intensificaba progresivamente. No era solo físico, sino algo que me penetraba el alma, un glaciar emocional que me hacía comprender el sufrimiento de aquellas almas atrapadas. Los fantasmas actuaban con una emoción genuina que trascendía la muerte, sus voces se fundían con la mía en un coro armonioso de desesperanza y pasión. Cada palabra pronunciada resonaba con el peso de décadas de repetición, pero también con la renovada esperanza de que esta vez sería diferente. Durante el segundo acto, cuando don Ricardo descubre la traición de su mejor amigo, sentí lágrimas de verdad correr por mi rostro. No eran solo las lágrimas del personaje, sino las mías por todas aquellas almas que habían sufrido durante tanto tiempo. Esperanza me miró con ojos llenos de gratitud y miedo, como si supiera que estaba dispuesto a hacer el sacrificio máximo que ella misma había hecho décadas atrás. Su presencia era a la vez reconfortante y aterradora. Al llegar al tercer acto, el acto que nunca se terminó, sentí que todo el teatro contenía la respiración. El público invisible estaba lleno de espectadores fantasmales, todos víctimas del incendio que se habían convertido en prisioneros de este lugar. Sus figuras translúcidas llenaban cada asiento, con la mirada fija en mí con una mezcla de esperanza y terror. Sabían lo que estaba a punto de suceder, sabían que mi vida estaba en manos del destino y la maldición. La escena clave fue el suicidio de don Ricardo, devastado por la pérdida de su amor y la traición de su amigo. En el guión original, debía beber veneno, pero la misteriosa nota sugería que solo una muerte real podría romper el ciclo. Sobre la mesa yacía una daga antigua, la misma que se usaría en la versión alternativa de la escena. Al cogerla, la sentí extrañamente pesada y real, como ningún otro objeto que hubiera manipulado. El monólogo final de don Ricardo fue una pieza de pura angustia poética. Hablaba de la naturaleza efímera del amor, de cómo la muerte era preferible a una vida sin sentido, del deseo de reencontrarse con la persona amada en el más allá. Al pronunciar estas palabras, sentí como si ya no fueran las palabras del personaje, sino mis propios pensamientos. La frontera entre José, el actor, y don Ricardo, el personaje, se había desvanecido por completo. Esperanza se me acercó durante el monólogo, rozándome suavemente el rostro con su mano translúcida. Su piel estaba fría como el hielo, pero su tacto transmitía una ternura infinita. Susurró palabras que solo yo podía oír: no tengas miedo, José. Si haces esto, por fin podremos descansar. Pero recuerda que tu alma estará atada a este lugar para siempre. Era el precio que tendría que pagar por la liberación de esas almas atormentadas. Al levantar la daga, las luces del teatro comenzaron a parpadear frenéticamente. Las llamas fantasmales del antiguo fuego aparecieron en los bordes del escenario, recreando la atmósfera de la tragedia original. El calor era intenso, pero no abrasador, era más un recuerdo del fuego que fuego real. Los gritos lejanos de las víctimas originales resonaron por el teatro, mezclándose con los aplausos de los espectadores fantasmales que finalmente habían visto el final de la obra que tanto habían esperado. Con una determinación que desconocía, apreté la hoja contra mi pecho. El dolor era intenso y real, mucho más de lo que esperaba. La sangre empezó a gotear por mi camisa blanca, creando un contraste dramático que habría sido perfecto en cualquier representación teatral. Pero esto no era una actuación, era un verdadero sacrificio por una causa mayor que mi propia vida. Continué recitando el monólogo final mientras sentía que mis fuerzas flaqueaban. Las últimas palabras de don Ricardo las pronuncié con mi propia voz, pero cargadas de toda la emoción acumulada durante décadas de repeticiones incompletas: que la muerte me lleve a donde el amor es eterno. Donde no hay traición ni mentira, donde las almas encuentran la paz. Al terminar, me desplomé en el centro del escenario, con la daga aún en las manos, mientras la sangre formaba un charco a mi alrededor que reflejaba los destellos de las luces. El silencio que siguió fue distinto a cualquier otro silencio que hubiera experimentado. No era solo ausencia de sonido, sino ausencia de tensión, angustia o sufrimiento. Era paz, por fin. Las figuras fantasmales a mi alrededor comenzaron a brillar con una suave luz dorada, y sus expresiones atormentadas se transformaron en sonrisas de gratitud y alivio. Una a una, se desvanecieron en el aire, finalmente liberadas de su prisión temporal. Esperanza fue la última en irse. Se arrodilló a mi lado, me besó la frente con labios fríos pero cariñosos y susurró: gracias, José. Nos diste el final que merecíamos. Luego, ella también se desvaneció, dejando solo una cálida sensación donde sus labios rozaron mi piel. El teatro estaba completamente vacío, pero ya no había esa sensación opresiva de almas atrapadas. Solo había un silencio apacible. Cuando recuperé la conciencia, yacía en el escenario, pero la herida en mi pecho había sanado como si fuera vieja. La daga a mi lado era ahora claramente un objeto de plástico, inofensivo y falso. ¿Había sido todo real?
O mi mente había creado una experiencia tan vívida que se volvió indistinguible de la realidad. El teatro estaba en silencio, pero era el silencio de un lugar finalmente en paz, libre ya de tragedias pasadas. En los días siguientes, descubrí que el teatro había perdido su reputación de embrujado. Otros visitantes nocturnos ya no reportaban fenómenos paranormales, las luces ya no se encendían solas y ya no se oía música fantasmal resonando por los pasillos. Parecía que el ciclo se había roto por completo, que las almas atrapadas habían encontrado descanso gracias al sacrificio que yo había hecho, o creía haber hecho. La línea entre la realidad y la puesta en escena se volvió irrelevante para mí después de esa noche. Como actor, siempre he sabido que el arte más poderoso es aquel que difumina las fronteras entre la ficción y la vida, entre el escenario y la realidad. En el Teatro Maldito, viví la experiencia teatral definitiva, donde la actuación se convirtió en realidad absoluta. Si el precio fue mi cordura, mi percepción normal de la realidad, fue un precio que pagué conscientemente. Quizás rompí la maldición y liberé a esas almas atormentadas mediante un último acto de valentía y sacrificio. Quizás simplemente experimenté una intensa experiencia psicológica que mi mente interpretó como sobrenatural. O quizás me convertí en parte de la maldición, el nuevo protagonista eterno de ese teatro, destinado a representar para siempre la obra que finalmente ha llegado a su verdadero final. La respuesta ya no importa, pues he encontrado mi lugar en el escenario de la existencia.